Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. ¿Qué tal? Soy la doctora Rosa María Huerta Mata de la Escuela Superior de Actopan. Hoy hablaré sobre el impacto del COVID-19 en el trabajo de las mujeres jóvenes en México. Esta inquietud por realizar el presente trabajo surge dado que la Organización Internacional del Trabajo reconoce que, derivado de la pandemia, la población joven a nivel mundial es la más perjudicada en cuanto al desempleo. Por lo tanto, yo dedico este trabajo a lograr el siguiente objetivo, que es comparar en 3 regiones de México el impacto de la pandemia por COVID-19 sobre la ocupación laboral de las mujeres jóvenes. Partimos de este marco contextual. Como ya les había mencionado, son los jóvenes los más afectados por el desempleo derivado de la crisis que se produce por la pandemia del COVID-19. Y aquí partimos de algunos datos otorgados por la Organización Internacional del Trabajo, que dice que a lo largo del 2020 se produjo una disminución sin precedentes de la ocupación a escala mundial y fue mayor en el caso de las mujeres y mayor asimismo en el caso de los trabajadores jóvenes. Aquí ya podemos ir dando cuenta de que dentro de la población joven son las mujeres las más afectadas. Ya en el caso particular de México, el INEGI nos indica que en 2020 1.7 millones de personas salieron de la fuerza laboral, pero 1.1 millones de ellas son mujeres. Poco más de 185,000 mujeres se sumaron a la población desocupada del país por la pandemia y a la fecha no han logrado encontrar trabajo, de acuerdo con el INEGI. Cabe aclarar que es una situación que se acentúa más en América Latina y no sucede lo mismo en Europa y Asia Central, dado que en estos países lo que generan son políticas de protección laboral de tal forma que se disminuyen el número de horas laborales y esto permite que las personas conserven sus trabajos. También es importante darnos cuenta que en México la mayoría de las personas, y en este caso las mujeres, antes de la pandemia, pues el trabajo estaba centrado en aspectos o en las áreas o sectores más bien de servicios como el turismo y el comercio. Por eso es que se vieron más afectadas estas personas. Se dice que el 75% de las mujeres estaban dedicando a eso antes de la pandemia y por eso cuando llega esta crisis son ellas las que se encuentran sin trabajo. Quiero comentarles que yo utilicé algo que tenemos a la mano, un recurso del INEGI, que es un tabulador al cual podemos acceder a través de datos que nos brinda la consulta interactiva del INEGI. Uno entra a la página del INEGI, tiene una sección de consulta interactiva y ahí se encuentra la encuesta nacional de ocupación y empleo. Yo para este trabajo solamente utilicé el tabulador de población ocupada. Y vamos a ver cómo es que sí en México se presenta lo mismo que a nivel mundial, que son las mujeres las que al inicio de la pandemia sobre todo presentan mayor desocupación, ¿no? Entonces vamos a ver de manera general al inicio que tiene que ver con ocupación laboral de mujeres y hombres en México de 15 a 60 años y más. Aquí el INEGI nos permite obtener datos de cifras desagregadas por sexo, de tal forma que nos ayuda a lograr un análisis con perspectiva de género y de esta forma identificar desigualdades. Lo que yo hice son tablas de porcentajes. Ahí en la consulta interactiva viene la cifra, pero yo lo convertí en porcentajes para poder generar un análisis más específico. De tal forma que en las tablas utilicé el primer trimestre del 2020, el tercer trimestre, cuarto trimestre. Cabe aclarar que el INEGI no generó datos para el segundo trimestre del 2020 y después el primer trimestre del 2021 también lo consideré. Como podemos ver en esta tabla, sí son las mujeres las que disminuyen en porcentaje su ocupación laboral.
y al contrario, los hombres lo aumentan un poco. Esto es a nivel general en México, pero como estamos centrándonos en la población joven, entonces indagué igual en los mismos trimestres, solamente datos de mujeres y hombres jóvenes de 15 a 29 años. En México, a partir de los 15 años, las personas jóvenes ya pueden trabajar. Esta tabla la concentro en hombres de 15 a 19 años, mujeres de 15 a 19 años, hombres de 20 a 29 años, mujer de 20 a 29 años. Y podemos ver que sí, las mujeres son las que tienen un menor empleo al inicio de la pandemia. Cabe aclarar que en México el 20 de marzo del 2020 se generan medidas de confinamiento, lo que pues acentúa que esta crisis del empleo sea más marcada, en este caso en las mujeres. Entonces podemos ver que sí, se puede ver en las mujeres de 20 a 29 años que disminuye la ocupación y también en las mujeres de 15 a 19 años. Estos son datos globales de la República Mexicana, pero quise averiguar qué es lo que podemos ir haciendo, que te puede servir también cuando realizas alguna investigación, pues ir jugando con estos datos que nos permite obtener el INEGI a través de la consulta interactiva. Y entonces ya vimos que a nivel global, a nivel mundial, si son las mujeres las que tienen mayor desocupación laboral, en México no es la diferencia. Pasa lo mismo a nivel global en México con las mujeres jóvenes, pero en este caso, al ir indagando un poco más, yo detecté que no sucede en todos los estados. Hay 3 estados de la República que en las primeras etapas del confinamiento, que les comento que en México empieza el 20 de marzo del 2020, pues hay 3 estados en donde los porcentajes tienen una dinámica distinta en las mujeres jóvenes. En este caso podemos observar el mapa de la República Mexicana y los estados que analizamos es Baja California, que está en el norte, que tiene una economía más desarrollada en el país, o sea, hay un nivel alto en el desarrollo económico. San Luis Potosí, que está en la región centro-norte y su desarrollo económico es intermedio. Y Chiapas, que se encuentra en la región sur, su desarrollo económico es bajo. ¿Qué fue lo que encontramos? Vamos a empezar a analizar. Les comento nuevamente con estos datos del tabulador de población ocupada, en este caso ocupación en empleos en la población joven en San Luis Potosí. Nuevamente sigo con los trimestres, primer trimestre 2020, tercer trimestre, cuarto trimestre y primer trimestre de 2021. Les recuerdo que no utilicé el segundo trimestre de 2020 porque no se tienen datos, el INEGI no arrojó esos datos. ¿Y qué observamos? Empieza la pandemia y el confinamiento en este caso, y la dinámica es que las mujeres de 20 a 29 años disminuyen su ocupación en empleos, sobre todo en los primeros meses del confinamiento, ¿no? Y una dinámica distinta es con las mujeres de 15 a 19 que suben el nivel de empleo. No sucede lo mismo en todos los estados, pero sí en estos 3 que estamos ahorita analizando. Habría que ver qué es lo que pasa. En este caso, recientemente la CEPAL ha dicho que las mujeres tuvieron desocupación en Latinoamérica debido a que junto con la medida de confinamiento fue el que se cerraron guarderías, ya no hubo servicio de guarderías públicas y bueno, también las privadas, los servicios escolares ya no fueron presenciales. De esta forma los niños permanecieron en casa y entonces gran parte de las mujeres se dedicaron al cuidado de los hijos. Esas labores de cuidado no les permitieron continuar en el mercado laboral y pues otra cuestión también tiene que ver con situaciones de desempleo tal cual, ¿no? Fueron desocupadas. Aquí lo que llama la atención es que en este caso ellas salen
pero ellas ingresan. No son porcentajes demasiado altos, pero sí llamativos porque no era la dinámica que se presentó en otros estados y siempre fueron las que tuvieron menor empleo. Aquí puede ser que muchas de ellas pertenezcan todavía a la familia de origen y entonces ingresan al mercado laboral supliendo tal vez o tratando de cubrir hasta cierto punto el ingreso perdido por las mujeres de 20 a 29 años. Otra cuestión puede ser la deserción escolar, que generó que estas mujeres jóvenes de 15 a 19 tuviesen que ingresar al mercado laboral, o también la modalidad de enseñanza desde casa, virtual, a través de medios como la televisión también, el radio. Pues estas jóvenes pudieron hacer una combinación entre trabajo y estudio, ¿no? Cabe aclarar que también es posible que fueron contratadas en condiciones laborales más precarias porque son menores de edad también, sin capacitación. Y bueno, también hay estudios que nos indican que el 60% de los trabajos de menores en México son incluso peligrosos. Entonces, habría que indagar en qué condiciones estuvieron trabajando y con salarios seguramente más precarios que los que pudiesen haber estado pagando por las mujeres con mayor capacitación, más tiempo en el empleo, mayor experiencia, posiblemente mayor nivel educativo, que eran las de 20 y 29 años. También es importante señalar que en México a los 15 años ya es legal que las mujeres y los hombres trabajen, pero en otros países de Latinoamérica como Brasil y Argentina es hasta los 16 años. Entonces, estas cuestiones también implican los riesgos de explotación laboral a los que se pueden estar enfrentando estas poblaciones, y es bien importante indicar que esta dinámica se presenta ante crisis, ¿sí? Hay una crisis y entonces esta población sale y la de mujer de 15 a 19 años entra como a cubrir esa parte. Lo mismo, la misma dinámica encontramos en Baja California, ¿sí? Inicia la pandemia, el confinamiento, y entonces las mujeres de 20 a 29 disminuye el porcentaje de ocupación en empleos y las mujeres de 15 a 19 aumentan el porcentaje. Aquí vemos que solamente sucede en las primeras fases del confinamiento y, bueno, ya después no recuperan, ni siquiera recuperan el porcentaje del 5% que tuvieron al inicio de esta pandemia, sino que se quedan hasta con menor número de empleo, ¿no? A diferencia de estas mujeres de 20 a 29 que empezaron con 36.1 y sí logran hasta subir un poquito más el porcentaje a 36.6. O sea, todavía son las que entran, obtienen trabajo, pero también son las que en cuanto empieza a pasar un poco esta cuestión de crisis más severa, aunque no se termina, son las que más perjudicadas, ¿no? Finalmente hasta se quedan con menos empleo. Algo similar sucede en Chiapas, muy parecido a lo que sucedió en Baja California, y hay que tomar en cuenta que son dos economías totalmente contrastantes, una de alto nivel desarrollo económico y otra de bajo desarrollo económico. Entonces, aquí la ocupación en empleos en Chiapas, lo que sucede es que inicia esta cuestión de la pandemia, el confinamiento, y la mujer de 20 a 29 sí disminuye el porcentaje, pero la mujer de 15 a 19 aumenta el porcentaje de empleo, y conforme va pasando, vuelve a suceder lo mismo. Son las más afectadas porque no logran recuperar el porcentaje de 6.5 que tenían. Quedan en 5.8 en el primer trimestre del 2021. Entonces, es bien importante que podamos ir haciendo estos análisis porque en detalle nos permite identificar que no todas las dinámicas se presentaron igual en todos los estados. Estos 3 estados tuvieron condiciones distintas. Habría que indagar más sobre qué tipo de trabajos tuvieron estas jóvenes y las consecuencias. Las graves consecuencias que podemos ver ahora, sobre todo en Chiapas y en Baja California, que no importa en este caso si la economía tiene un alto nivel de desarrollo, un bajo nivel de desarrollo, las jóvenes de 15 a 19 son las que terminan
todavía con menor empleo, aunque son las que entran como el refuerzo hasta cierto punto para estabilizar o para permitir hasta cierto punto que la economía continúe, aunque posiblemente en condiciones de explotación. En ese caso, podemos llegar a las siguientes conclusiones. En México, respecto a la población joven, las mujeres de 15 a 19 años de edad son las más vulnerables cuando se presenta una contracción económica derivada de la pandemia, lo que marcará su trayectoria laboral al acentuar la disparidad de género en el mercado de trabajo. Ante esta situación es importante que al reactivar o reconstruir la economía se generen políticas públicas con acciones afirmativas que pretendan el empoderamiento económico de estas mujeres para lograr su integración en empleos menos precarios que les permitan una participación más justa, igualitaria y protegida en el contexto laboral. Sobre todo porque estas situaciones pueden volver a presentarse y tendría que ser una población, sobre todo las que incluyen a menores de edad, que les permita, si se integran al trabajo laboral por condiciones de crisis, en situaciones de protección laboral. Esto es todo por mi parte. Espero tener otra sesión nuevamente y también espero que haya sido de su agrado y de su interés. Muchas gracias.